Todo lo que debes saber antes de una artroplastia de rodilla, prótesis de rodilla. En este vídeo hablaremos de un tema muy importante para muchas personas que sufren dolor de rodilla y están valorando una cirugía, la artroplastia de rodilla, también conocida como prótesis total de rodilla. Si tu traumatólogo te ha recomendado esta intervención o simplemente quiere informarte antes de tomar una decisión, quédate hasta el final, porque aquí te voy a explicar todo lo que necesitas saber antes de una artroplastia de rodilla. Vamos a hablar de qué es exactamente esta cirugía, cuándo se recomienda y cómo es el proceso, qué riesgos tiene y, sobre todo, cómo prepararte para que la recuperación sea lo mejor posible. 1. ¿Qué es una artroplastia de rodilla? La artroplastia de rodilla, también conocida como prótesis total de rodilla, es una cirugía diseñada para reemplazar la superficie dañada de la articulación de la rodilla por componentes artificiales llamados implante o prótesis. Su objetivo es eliminar el dolor, corregir deformaciones y recuperar la movilidad. En definitiva, mejorar la calidad de vida del paciente. Para entenderlo mejor, pensemos primero en cómo funciona una rodilla sana. La rodilla es una de las articulaciones más grandes y complejas del cuerpo. Está formada por 3 huesos principales: el fémur, hueso del muslo, la tibia, hueso de la pierna, y la rótula, la pequeña pieza ósea que se encuentra al frente. Esta superficie ósea está recubierta por un tejido liso y resistente llamado cartílago articular, que permite que los huesos se deslicen suavemente entre sí al mover la rodilla. Con el paso del tiempo, o debido a enfermedades como la artrosis, la artritis reumatoide o lesiones previas, este cartílago se va desgastando. Cuando esto ocurre, los huesos comienzan a rozar directamente entre sí, provocando dolor intenso, rigidez, inflamación y limitación para caminar o realizar actividades cotidianas. En los casos más avanzados, cuando los tratamientos conservadores como medicamentos, fisioterapia o infiltraciones ya no logran aliviar el dolor, se recomienda la artroplastia de rodilla. Durante esta intervención, el cirujano retira las partes dañadas del cartílago y del hueso en las superficies articulares y la sustituye por una prótesis diseñada para imitar la forma y función natural de la rodilla. La prótesis suele estar compuesta por 3 elementos principales: un componente femoral de metal que recubre el extremo inferior del fémur, un componente tibial, también metálico, que se fija al extremo superior de la tibia, y entre ambos una superficie de polietileno o plástico de alta resistencia que actúa como amortiguador, reduciendo la fricción y permitiendo un movimiento suave y estable. En algunos casos también se reemplaza la parte posterior de la rótula con una pieza de plástico, especialmente si el desgaste afecta esa zona. La artroplastia de rodilla puede ser total o parcial, dependiendo del grado de daño. En la total se reemplazan todas las superficies articulares de la rodilla. En la parcial o unicompartimental solo se sustituye el área afectada, conservando las partes sanas. Gracias a los avances en materiales y técnicas quirúrgicas, hoy en día las prótesis de rodillas son muy duraderas. Pueden funcionar bien durante 15 a 20 años o más y ofrecen resultados excelentes en cuanto al alivio del dolor y recuperación funcional. 2. ¿No está indicada esta cirugía? La artroplastia de rodilla no es una cirugía que se realice de forma inmediata ante cualquier dolor articular. Se trata de una intervención mayor y definitiva, que se indica solo cuando las alternativas no quirúrgicas ya no son suficientes y la calidad de vida del paciente se ve seriamente afectada. En otras palabras, la prótesis de rodilla se recomienda cuando el daño en la articulación es tan avanzado que el dolor, la rigidez y la limitación funcional impiden realizar actividades diarias normales, como caminar, subir escaleras, agacharse o incluso dormir sin molestia. Veamos con más detalle los principales criterios o situaciones en las que se indica esta cirugía. 1. Dolor intenso y persistente. El síntoma más importante es el dolor continuo, que no mejora con tratamientos conservadores. Al inicio, este dolor aparece solo al caminar o al hacer esfuerzo, pero con el tiempo puede presentarse incluso en reposo durante la noche, afectando el sueño y el bienestar general. Cuando el dolor limita la autonomía del paciente y no se dé con medicación, fisioterapia o infiltraciones, es un signo claro de que puede necesitar una artroplastia. 2. Pérdida significativa de la movilidad. Otro criterio clave es la rigidez articular, que hace difícil doblar o estirar la rodilla. Esto puede manifestarse como dificultad para ponerse de pie, entrar o salir de un coche o subir escaleras. Cuando el movimiento se vuelve muy limitado, la cirugía permite recuperar un rango funcional de movimiento y mejorar la independencia del paciente.
3. Deformidad o inestabilidad de la rodilla. Con el avance de la artrosis o de ciertas enfermedades reumáticas, la rodilla puede desviarse hacia adentro, varo, o hacia afuera, valgo, alterando la alineación normal de la pierna. Estas deformidades, además de causar dolor, pueden generar inestabilidad y aumentar el riesgo de caídas. En estos casos, la prótesis ayuda a corregir la alineación y a recuperar la estabilidad articular. 4. Fracaso de los tratamientos conservadores. Antes de recomendar una cirugía, los traumatólogos siempre intentan agotar las medidas no quirúrgicas, como medicamentos antiinflamatorios o analgésicos, infiltraciones de ácido hialurónico o corticoides, fisioterapia para fortalecer la musculatura del muslo, pérdida de peso en caso de sobrepeso u obesidad, uso de bastones, rodilleras o plantillas ortopédicas. Solo cuando estas medidas dejan de ser efectivas o su efecto es muy limitado y temporal, se considera la artroplática como la mejor opción. 5. Deterioro de la calidad de vida. Más allá del dolor físico, la cirugía está indicada cuando la rodilla afectada interfiere con las actividades básicas y el bienestar emocional del paciente. Si caminar unos pocos metros resulta difícil, si ya no pueden realizar tareas cotidianas o disfrutar de actividades como pasear, trabajar o cuidar de la familia, es momento de valorar la intervención. El objetivo final no es solo operar una rodilla, sino devolver al paciente una vida activa y sin dolor. 6. Causas médicas específicas. Aunque la causa más frecuente es la artrosis avanzada, existen otros motivos que pueden requerir una prótesis de rodilla, como puede ser artritis reumatoide u otras enfermedades inflamatorias que destruyen el cartílago progresivamente, necrosis ósea cuando se muere parte del hueso por falta de irrigación, fracturas complejas que no pueden repararse de forma adecuada, lesiones postraumáticas que dejan secuelas articulares graves. Tipos de prótesis de rodilla. Existen varios tipos de prótesis y la elección depende del grado de afectación de la articulación y de las características del paciente. Tenemos la prótesis total de rodilla, que se reemplazan todas las superficies articulares, tanto el fémur como la tibia e incluso la rótula en algunos casos. Y también por otra parte tenemos la prótesis parcial o unicompartimental. Se cambian solo la parte dañada de la rodilla, conservando el resto de estructuras sanas. Tu cirujano decidirá cuál es la más adecuada en tu caso, basándose en estudios de imagen y en la exploración clínica. ¿Cómo se realiza la cirugía? La operación se realiza bajo anestesia, que puede ser general o regional, y suele durar entre 1 y 2 horas. Durante el procedimiento, el cirujano realiza una incisión en la parte frontal de la rodilla, retira el tejido dañado y coloca los componentes de la prótesis, que son normalmente de metal, cerámica o plástico de alta resistencia. Estos componentes se fijan al hueso con cemento quirúrgico o mediante sistemas de encajes especiales. Después se cierra la herida y se coloca un vendaje comprensivo. La mayoría de los pacientes permanece en el hospital entre 2 a 5 días dependiendo de su evolución. Riesgo y posibles complicaciones. Como toda cirugía, la artroplática de rodilla tiene riesgo, aunque la mayoría de los pacientes se recuperan sin problemas. Las complicaciones más comunes pueden ser infección de la herida o de la prótesis, coágulos o trombosis venosa, rigidez o limitación del movimiento, dolor persistente, desgaste o aflojamiento de la prótesis con el tiempo. Por eso el seguimiento médico y las medidas preventivas son fundamentales. Tu equipo médico te indicará anticoagulantes, ejercicios y cuidados específicos para minimizar estos riesgos. 6. Preparación antes de la cirugía. Prepararse bien para la cirugía es clave para un buen resultado. Aquí tiene algunos puntos importantes. Revisión médica completa. Antes de la operación se realiza análisis de sangre, radiografías y evaluación del corazón y los pulmones. Control de enfermedades previas. Si tienes diabetes, hipertensión o cualquier otra condición, es esencial que estén bien controladas. Fortalecimiento muscular. Un programa de ejercicios previo ayuda a recuperar antes la movilidad. Preparar el entorno en casa. Elimina obstáculos. Coloca apoyos si es necesario y ten una silla o cama a una altura cómoda. Dejar de fumar y moderar el alcohol. Mejora la cicatrización y reduce el riesgo anestésico. Y, por supuesto, es muy importante acudir tranquilo y resolver todas las dudas con el cirujano antes del día de la operación. Tras la cirugía comienza el proceso de recuperación, que es tan importante como la operación en sí. Durante los primeros días se controlará el dolor con medicación y se indicará la fisioterapia temprana, normalmente desde el primer o segundo día. El objetivo inicial es recuperar la movilidad y apoyar el peso poco a poco.
con ayuda de un andador o muletas. La fisioterapia continuará durante varias semanas y el progreso dependerá del esfuerzo y la constancia del paciente. En la mayoría de los casos, a los 3 meses se logra una movilidad funcional muy buena, aunque la recuperación completa puede tardar entre 6 meses a 1 año. Gracias por ver este vídeo y si te ha sido útil puedes dejar un comentario o compartirlo con alguien que esté pasando por lo mismo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre salud articular y bienestar, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.